Sí, vámonos. Buen día, Dios los bendiga. Nati, qué bueno verte en la casa del Señor. Ayer estuvimos orando por vos, hace rato no te veíamos, así que todos te extrañamos. Vale que cuando termine la reunión la vayan a saludar por lo menos. Tengo un poquito de sed. Bueno. Muy bien, se ríe, claro. Obviamente voy a predicar el tema general, que obviamente no, según la homilética no hay que predicar de temas muy amplios. Vamos a hablar sobre el propósito, esta línea que está haciéndonos predicar el pastor, sobre el propósito, que no prediquemos sobre banana cuando hay que predicar sobre tomate. Entonces hoy les voy a hablar sobre una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos, por ahí nos hacemos hoy en día, que por ahí el Señor me dio esta palabra, o por ahí nos hacíamos, era, ¿por qué yo, Matías, tengo que hacer lo que Dios quiere? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no puedo faltar a la iglesia e irme a una pileta con mis familiares? ¿Por qué no puedo trabajar más horas sin faltar a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a predicar en vez de quedarme tranquilo en mi casa? ¿Por qué tengo que salir todos los sábados con manos extendidas? ¿Por qué tengo que ir a la ayuda? ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero comprarme un auto, yo quiero comprarme la última televisión, en más de 33.000 pulgadas, que yo quiero parecer un pastor con todas las medidas, las unidades de medida que las tira por el aire. ¿Por qué me tengo que dedicar tanto a Dios? ¿Por qué me tengo que dedicar tanto a la iglesia? Si no me pagan, si no recibo un sueldo de la iglesia, ¿por qué me tengo que dedicar tanto acá? ¿Por qué tengo que transpirar la gota a gota todas las reuniones o cuando hay que repartir juguetes si no me pagan? Bueno, si esta mañana se está haciendo esta pregunta o durante toda esta semana se estuvo haciendo esta pregunta, esta palabra para usted, así como lo fue para mí, y también para aquellos que ya se la hicieron y ya se la respondió el Señor y ya están transitando lo que es el propósito de Dios. Y partiendo de estas preguntas, yo les voy a compartir sobre la pileta de Dios. Es llamativo el título. ¿Cómo sale de primera plana? Decí que adelgazó un poquito, no se me está tanto la panza. No, en serio, gracias a Dios, adelgazó un montón. Bueno, les voy a hablar sobre la pileta de Dios. Levante la mano, ¿quién estuvo alguna vez en una pileta? Puede ser pelopincho, pileta de camping, de sindicato, cualquier pileta. ¿Sí? ¿Quién estuvo en un río? Bastante. ¿Quién estuvo en un mar? En un océano, ahí ya mucho. Levanta la mano y sigue. Ahora, de todos los que levantaron la mano que estuvieron en la pileta, en el río, en el mar, ¿cuántos saben nadar? Ahí. Aunque sea flotar. Sí, mi pobre esposa no le dio mucho pánico a la pileta y está en los más playitos, no salí más de algodón. Yo tampoco hice ahorita. Y de los que no saben nadar, porque los que saben nadar sí, obviamente. De los que no saben nadar, imagínense una pileta que tiene 3 metros de profundidad y viene alguien y les dice, tírense un clavado ahí de los 3 metros. ¿Lo harían? No lo harían, obviamente. Bueno, ahora imaginémonos esta situación. Vieron que yo les dije que vamos a hablar de la pileta de Dios, ¿no? Imagínense que la pileta, el agua de la pileta, es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Tirarnos un clavado a la pileta sería nosotros tirarnos de cabeza al propósito de Dios. Y no saber nadar sería no saber qué es lo que va a hacer Dios con ese propósito. ¿Cómo Dios va a cumplir ese propósito? Entonces, cuando Dios te dice que vos vayas a predicar a otro país, ¿te tirarías ese clavado de pileta? No sabes el otro idioma,
no sabés predicar, no sabés, aunque sea armar una clase para enseñarle a alguien, no sabés cómo el Señor lo va a hacer, no tenés plata para pagar el pasaje, para pagar la visa. Teniendo todo eso, sin saber nada, sin tener esas cosas, ¿te tirarías de clavado al propósito de Dios? No. Yo no tenía, bueno, el pastor ya lo dijo 48.000 veces, yo no tenía plata, recién salía de la secundaria, la única plata que tenía era la comida que tenían mis viejos. Ni siquiera hacía changa, después empecé a hacer changa. Pero yo no tenía plata. Y el año pasado terminé el instituto sin ninguna deuda. Y el instituto lo empecé apenas salí de la secundaria. Eso es tirarse un clavado en la pileta de Dios. Eso es tirarse un clavado en el propósito de Dios. No importan las circunstancias, no importa que yo no sepa nadar. El Señor me va a decir cómo nadar. El tema es que hay que tirarse y escuchar a Dios en cómo saber nadar, cómo empezar a nadar. Entonces yo me tiré ese clavado, estudié y el año pasado terminé el 5º año. No me gradué por las anticipadas, pero terminé los 5 años y no adeudo ni una matrícula, ni una materia, ningún mes, nada. Mi esposa ya estaba por el... Este año va a empezar el 5º año, con también yo, Nicole, Pat y Giselle. Y ella tampoco tiene ninguna deuda. Y ella también empezó apenas salir del secundario. Tampoco tenía plata, no es que teníamos un trabajo, un tráfico como el Señor me dio ahora en Toyota. Eso es tirarse un clavado en la pileta de Dios. Ahora, lo que yo quiero que en esta mañana indaguemos es que ¿por qué Dios nos pide que nos tiremos ese clavado en la pileta? Sabiendo que no sabemos nadar, que es peligroso. Estoy poniendo el ejemplo de ir a predicar a otro país, porque es un ejemplo. Por ahí el Señor te está pidiendo que abras otra iglesia, por ahí el Señor te está pidiendo que le hables a tus familiares y no te animás por vergüenza. Pueden ser muchas cosas el propósito de Dios, pero específico para cada uno, que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, yo me hacía la pregunta, ¿por qué Dios nos pide que hagamos esto, que nos tiremos un clavado? ¿Por qué no tenemos la opción, nosotros, hijos de Dios, por qué no tenemos la opción de quedarnos en la orilla del río o en el borde de la pileta seguros, pisando tierra, sin exponernos al peligro, sin dudar? ¿Qué tal estamos tranquilos? ¿Por qué no podemos elegir estar cómodos siendo hijos de Dios? ¿Por qué Dios nos incomoda que hagamos algo incómodo? Entonces, por eso en esta hermosa mañana de domingo, al fin más fresca que toda la semana, estuvimos todos, creo que sufrimos el calor de la semana. Pobre Johnny en el auto, un brazo negro debe tener. Por eso viene con toda la ropa negra, ya para que se mimetice. Entonces, en esta mañana les quiero compartir 4 razones que nosotros, como hijos de Dios Altísimo, debemos tener bien en claro todos los días de nuestra vida, las cuales dan respuesta a la pregunta que les acabo de hacer, de por qué tenemos que hacer el propósito de Dios y no lo que nosotros queremos. Está buena la visita. Está buena. Si ya notaron eso. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 13 al 25. En este pasaje vamos a encontrar las 4 razones que se las voy a compartir esta mañana y lo pueden ver ahí en el proyector. Lo tienen, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual resiste no con cosas corruptibles como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por regalarnos un domingo más fresco que durante la semana, que estuvo bastante duro. Gracias, Señor, porque hoy está más apacible, más agradable, que podemos estar y que pudimos llegar acá a tu casa para poder adorarte, para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra, Señor Jesús. Gracias por darme el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, tomar control de mis pensamientos, Señor, de mis gestos, de mis palabras, para que yo pueda decir lo que vos querés decir y no lo que mi sabiduría humana quiere decir. Gracias, Señor, te doy por esta mañana y todos juntos te decimos amén y amén. Ahora vamos a estar viendo de nuevo algunos de estos versículos, pero en la versión NTV, para entender un poquito mejor. Y yo les dije que hoy vamos a compartir 4 razones que nosotros como hijos de Dios tenemos y debemos tener bien claro para entender por qué tenemos que cumplir el propósito de Dios y no el nuestro. Es la respuesta a la pregunta de por qué yo no puedo hacer lo que quiero y tengo que hacer lo que Dios quiere. Entonces la primera razón de esto es porque recibimos un regalo inmerecido. Porque recibimos un regalo inmerecido. Los versículos 18 y 19 en la versión NTV vemos esto, pero antes de leerlos, a ver, ¿quién se anima? Acá voy a incluir también a los que estudian, porque siempre por ahí doy una consigna y no, los que estudian no, porque ya se la saben, no importa, también los que estudian. ¿Quién se anima, no, bueno, si quiere pararse, parece, pero a levantar la mano y decirme y explicarme brevemente, en pocas palabras, el sacrificio de Jesús y lo que significa? No sé más. Nadie va a hablar de yo elijo. Yo porque no lo quiero matar. ¿Quién se anima? Me sorprende que nadie haya levantado la mano y empiece a explicar, porque es lo que deberíamos tener al pie de cañón cuando nos cruzamos con alguien y tenemos que predicar. Pero bueno, a ver, ¿quién se anima a decirme el sacrificio de Jesús y lo que significa? Yo mientras como el único amigo. Porque no me quiere hablar, porque está esperando que alguien más hable. Romy nos quiere decir. No. No, sí, pero yo digo así, cortito. ¿Y cuál fue el sacrificio?
¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús subió con nosotros, murió en una cruz, resucitó al tercer día, claro, todo el proceso, perdón, con todo el proceso de la obra de Cristo. ¿Cómo sería? A ver, alguien nada Romero. ¿Quién se anima? Todo el proceso. Jesús lo arresta. No quiere decir yo. Hable. ¿Cómo le dice? Sí. Sí. Va al cielo. ¿Y qué pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús? ¿Qué es lo que hace ese sacrificio? Somos salvos, nos salva. ¿Qué hace con nuestros pecados? Nos limpia. El librito de los colores nos limpia nuestro corazón, lo deja blanco como la nieve, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Bueno, esto lo tiene que tener al pie de cañón, porque si alguien les pregunta, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y si no sabemos explicar lo que hizo Jesús, estamos en medio del horno. Porque no es necesario ir a un instituto bíblico para saber lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo por mí. Morir en una cruz, limpiarme de todos mis pecados y darme vida eterna. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Que Jesús hizo eso? Nos hizo una nueva criatura. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, eso es motivo suficiente para que nosotros hagamos el propósito de Dios y no el nuestro. Por eso esta es la primera razón. Porque recibimos un regalo inmerecido. Jesús nos salvó sin nosotros merecerlo, aceptándole y creyendo en Él. Nos dio este regalo y eso es motivo suficiente para que nosotros dejemos de hacer lo que queremos para empezar a hacer lo que Dios quiere. Para empezar a hacer el propósito de Dios y no nuestro propósito. Ahora sí vamos a leer los versículos. Versículos 18 y 19 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, que sería corruptible, sino que fue pagada, comprada nuestra libertad, con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. En estos dos versículos encontramos resumida la obra de Jesucristo en nosotros cuando lo aceptamos. Y esto tiene que ser el motivo suficiente para que dejemos de hacer lo que queremos, para que dejemos de lado nuestros deseos, para que dejemos de satisfacer lo que nosotros queremos y empecemos a satisfacer el propósito de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida. Nosotros fuimos rescatados por Jesús, quien fue y es perfecto. Entonces, sabiendo esto, porque usted me acaba de decir que sabe esto, tal vez si no le salió el pie de cañón, que debería salir el pie de cañón, apréndaselo, si quiere anotárselo en un papel y tenerlo a mano siempre, porque está bien por ahí. A mí hay veces que me falla la memoria y por ahí cosas simples que estamos con y se me olvidan. Entonces, anotárselo no está. Entonces, si se quiere anotar de estos versículos o en sus propias palabras lo que Jesús hizo por usted para predicarle a Él, téngalo mal en su billetera, en su bolsillo, cuando salga a comprar. Entonces, sabiendo esto, la obra de Jesús, parece que nos olvidamos de esto. Parece que nos olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros. Parece que nos olvidamos el sacrificio de Jesús. Nos olvidamos que Él entregó su vida, que Él no pecó, que no tiene mancha, que no tuvo mancha, que nos regaló la vida eterna inmerecidamente. Y nos olvidamos de esto. ¿Por qué nos olvidamos de esto? Porque empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Empezamos a satisfacer nuestros propios deseos. Y ponemos de excusa: no, tengo que mantener a mi familia. Está bien, después voy a hablar en un rato de las responsabilidades. Tu responsabilidad es mantener a tu familia. Pero eso no tiene que ocupar que vos tenés que satisfacer el propósito de Dios. No tenés que poner de excusa a tu familia
para satisfacer tus propios deseos. Y nos olvidamos de lo que hizo Jesús. ¿Y eso qué nos lleva? A olvidarnos del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa como consecuencia? No lo cumplimos. Y lo seguimos alargando. Y el Señor sigue esperando. ¿Y cuándo vas a hacer lo que yo te pedí? ¿Cuándo vas a ir a predicar la palabra? ¿Cuándo te vas a ir de tu casa? ¿Y todo por qué? Porque seguimos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y nos olvidamos lo que Jesús nos regaló. Entonces no rendimos nuestra vida realmente a Cristo. Si nosotros realmente rendimos nuestra vida a Jesús, no nos costaría levantarnos a las 7:30 para venir al ayuno a las 8. No nos costaría ir a repartir regalos a los nenes. No nos costaría hablar de Jesús a la gente que lo necesita. Pero eso porque no rendimos nuestra vida a Dios. Hace unos días, Juli me pasó un video. ¿Conocen a Fabián Liendo? Cantante de Kiosco. ¿Conocen la banda Kiosco? Una banda vieja, de la época del rescate, cuando salió. Muy buena. ¿Cómo era la canción que nos gusta a nosotros? Dentro del olvido. Bueno, si quieren escuchar Dentro del olvido, está muy buena la de Cristo. Ella me pasó un video de Fabián Liendo en donde dice que la iglesia se tiene que arrepentir de predicar una semilla que no da fruto. Porque muchas veces la iglesia, como iglesia, predicamos una semilla que Dios da. Entonces se llena una congregación, se llena todo de gente que pide, orame por esto, orame por aquello. Y en realidad no está entregada su vida a Jesús, no está dispuesta a dar su vida por Jesús. ¿Todo por qué? Porque se le predicó un evangelio de prosperidad, un evangelio donde Dios te da todo. Cuando en realidad es al revés, el evangelio es donde vos tenés que dar todo por Jesús. Porque Él te amó, porque Él se murió en la cruz para darte vida eterna. Entonces cuando leía este video, me sorprendió, me voló el bocho. Bueno, hay varios videos de él que están muy buenos. Entonces nosotros tenemos que abandonar nuestros propósitos, nuestros deseos personales, para tener que empezar a cumplir el propósito de Dios. Una frase de él también dice que los hijos de Dios, nosotros, deberíamos practicar una fe que nos ponga a nosotros al servicio de Dios y no Dios a nuestro servicio. Tiene que ser al revés la forma. Y yo estoy hablando de abandonar propósitos y deseos personales, no estoy hablando de abandonar responsabilidades. Pablo enseña en 2 de Corintios, viene hablando sobre las doncellas, los solteros y los que están casados. Obviamente un soltero o una soltera puede dedicar tranquilamente su vida al Señor sin importarle a los demás porque está soltero. Pero una persona casada, un marido, una esposa, tiene que hacerse cargo de su familia. Tiene que hacerse cargo de darle un techo, tiene que hacerse cargo de que todos los días tiene un plato de comida para comer. Y yo no estoy hablando de abandonar esas responsabilidades, ni de las responsabilidades laborales, porque para dar un techo y comida hay que trabajar. Por ejemplo, Javi se levanta, trabaja toda la noche, encima con el calor que hace ahora, trabaja de noche porque está más fresco. Y eso es trabajar, tratar de darle un plato de comida a la familia. Yo no estoy diciendo que él tiene que abandonar eso para cumplir el propósito de él, porque tiene que cumplir su responsabilidad. Al igual que Caro también como madre tiene que cumplir su responsabilidad, que gracias a Dios está trabajando también. Perdón que lo ponga como ejemplo. No estoy hablando de abandonar responsabilidades, ya sean familiares, laborales. Estoy hablando de abandonar deseos propios y que pongamos como excusa lo laboral o lo familiar para no cumplir el propósito de Dios. Entonces nosotros recibimos un regalo inmerecido y esa es la primera razón de por qué nosotros debemos cumplir lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y la segunda razón que les quiero compartir esta mañana es porque recibimos un propósito específico. La segunda razón es porque recibimos un propósito específico.
Esto lo vemos en los versículos 20 y 21. Y dice, Dios lo eligió, a Jesús, como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en los últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y esperanza en Dios. Porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. En estos versículos vemos que Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo ¿a qué? Para que por medio de Él nosotros podamos confiar y podamos acercarnos a Dios creyendo en su nombre. Ese es el propósito que Dios le dio a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y así como Dios le dio ese propósito a Jesús, Dios también nos dio un propósito específico a cada uno que tenemos que cumplir. El de Jesús era que por medio de Él nosotros podamos confiar y acercarnos a Dios creyendo en su nombre. ¿Y nuestro propósito cuál es? La Biblia nos habla sobre dos llamados o dos propósitos. Uno general y otro particular o específico. Es el que estoy hablando ahora. ¿Quién me puede decir cuál puede ser, por lógica, el llamado general de todo cristiano? Predicar la palabra y hacer discípulos de todas las naciones. Muy bien. Ese es el propósito general, ese es el llamado general que tenemos todos los hijos de Dios, que la palabra griega es kaleo. Ahora, también hay un propósito específico, que la palabra griega de ese propósito, llamado específico, es kleto, que justamente es la palabra que aparece en ese versículo de Romanos 8:28, que no está hablando del llamado general, sino que está hablando del llamado específico. Entonces, ¿se entendió cuáles son estos dos llamados que hay en la Biblia? General y específico. Ahora, ¿sabemos nosotros cuál es nuestro llamado específico? ¿O seguimos dando vuelta a lo que nosotros queremos hacer en vez de preguntarle a Dios qué quiere que hagamos? O lo peor, sabemos cuál es nuestro propósito y no lo estamos cumpliendo, porque seguimos dando vuelta a lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Que es peor, porque la Biblia dice que a cuanta más luz, más se te juzga. No me acuerdo bien el pasaje. Una persona que por ahí no sabe su llamado específico no va a tener el mismo peso de responsabilidad que alguien ya sabe su propósito y no lo está cumpliendo. Y este es el peligro que estamos corriendo hoy en día. Nos preocupamos demasiado por nuestros propósitos, nos preocupamos demasiado por nuestros gustos, por lo que nosotros queremos y nos olvidamos que tenemos un llamado específico. Nos olvidamos que tenemos un propósito específico, algo que Dios quiere que hagamos. Y nos olvidamos de eso. Y podemos estar en dos posiciones, como les estaba contando recién. Podemos estar en la posición de que no sabemos cuál es el propósito específico y en la que sí sabemos. El tema está en cómo reaccionamos o qué es lo que hacemos estando en esa posición. Si nosotros no sabemos cuál es el propósito específico de Dios para nuestra vida, ¿le estamos preguntando a Dios cuál es ese propósito? ¿Estamos queriendo saber qué es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos en nuestra vida? ¿O hacemos lo que se nos canta? ¿O estamos todo el tiempo preocupados por el trabajo que ni nos acordamos ni siquiera de orar o de leer la Biblia? Y si sabemos cuál es el propósito de Dios, ¿qué estamos haciendo para cumplirlo? ¿Lo estamos alargando? Después lo hago. Después me meto en mi instituto. Total, hay tiempo. Como no tengo plata, después cuando consiga plata me meto. Cuando consiga plata saco pasaje para irme a predicar la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Si ya sabemos el propósito, que es peor que no saberlo. Parezco medio fan, pero otra frase que me gustó de Fabián Liendo es que cuando su espíritu nos permite entender a nosotros a qué fuimos llamados, su palabra nos debería arder, debería una llama dentro nuestro que no nos permite hacer otra cosa
el propósito de Dios. Pero nosotros nos encargamos de apagar esa llama. ¿Cómo? Haciendo lo que nosotros queremos. Haciendo nuestro propósito en vez de hacer lo que Dios quiere. Y esa llama que nos tendría que arder. Necesito llegar temprano a la iglesia, ver que esté todo limpio, ordenar todo. Necesito ir a aprender la palabra para que cuando me vaya a otro país pueda predicar con excelencia. Necesito ir a aprender oratoria porque no me sé expresar bien cuando estoy delante en un micrófono con la gente. Y no hago nada. En vez de que arda todo eso, lo único que hago es hacer lo que nosotros se nos canta. Ir a la cancha. Quedarnos viendo horas una serie en vez de estar leyendo la Biblia horas. Fanatizarnos con el auto, con la casa, fanatizarnos con la casa. No, que me falta esta lamparita todavía está muy bien conocida. Y esta mañana le quiero preguntar, ¿qué vamos a hacer? Pregúntese a usted mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a preguntar a Dios qué quiere que haga? Si es que no sé qué es lo que Él quiere que haga. ¿Voy a empezar a hacer lo que Dios me pidió si ya sé qué es lo que Dios me pidió? Hoy es una mañana donde tiene que tomar decisiones, hermano, porque lo peor que usted puede pensar es que tiene tiempo. Después lo hago. Después le pregunto a Dios qué es lo que tengo que hacer. Ahora me tengo que concentrar en mi carrera, ahora me tengo que concentrar en mi trabajo. Después le pregunto a Dios. Porque si no, voy a perder todo porque voy a ir con el propósito de Dios. ¿Qué vas a perder? Cosas materiales, que cuando te mueras no te vas a llevar nada. Es preferible cumplir el propósito de Dios, que eso es lo que te va a dar más vida eterna. Pero no es que te la va a sumar. Espero que me haya entendido. Tipo, nos preocupamos por cosas corruptibles, como dice este pasaje, que se echan a perder, que se pudren, que no sirven para nada, que son insignificantes. En vez de preocuparnos de lo que Dios quiere, que es eterno, que es precioso, que es duradero, que permanece para siempre. Entonces, la segunda razón es que nosotros recibimos un propósito específico. Y la tercera razón es porque recibimos un mandato divino. ¿A qué hora empecé? Dime. ¿En 10? Me está agarrando el espíritu del pastor. Esto ya en Cristo vida, ahora y media de A ver, que un entiendo para toda la clase. Recibimos, la tercera razón es porque recibimos un mandato divino. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer del 13 al 17, pero vamos a leer intercalado. Vamos a empezar con el 14. Y les recuerdo que esta parte lo estoy leyendo en NTV porque se entiende un poco mejor que la Reina Valera, para poder explicar. El 14 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Ese por lo tanto se refiere a lo que vino hablando antes del sacrificio de Jesús y de lo que Dios hizo, de que Él estaba destinado delante del mundo y demás. Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Así que preparen su mente, ahora vamos en el versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Versículo 15 al 17. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran, espero que oren,
no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que aman. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Me gustó esta versión como define que nosotros no vamos a estar acá para siempre. Entonces es insignificante que nos preocupemos por cosas que es el mundo si estamos un tiempo acá nada más. En el versículo 14 vemos que el mandato divino que recibimos, que es el ser hijos obedientes. Ese es el mandato divino. Ahora, esto significa que tenemos que ser obedientes en toda nuestra manera de vivir, obedeciendo lo que Dios quiere, no nuestros deseos y no lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. No satisfacer nuestros gustos y nuestros propósitos. Entonces, en lo que tenemos que ser obedientes son en tres cosas. Es un subpunto, no voy a dar una palabra clara diciendo cosas. En lo que tenemos que ser obedientes en este mandato divino que les acabo de decir es, lo primero que dice en el versículo 13, es en estar preparados para saber qué hacer en toda circunstancia que se nos presente y mantener el dominio propio. Eso es lo primero que tenemos que ser obedientes. Prepararnos para cualquier situación que se nos presente adelante, ya sea de bien o mal, a nuestros ojos, obviamente. Y ante esa situación, no solamente tenemos que estar preparados para saber cómo responder, sino que también tenemos que mantener el dominio propio para manejar esa situación como corresponde. Llévelo adelante para la situación que el Señor le está hablando en este momento. El Señor le está diciendo, en esta situación veo que no te estás preparando, que no estás teniendo dominio propio. Llévelo a esa situación. En lo otro que tenemos que ser obedientes son los versículos 15 y 16, que es el ser santos. Ya se dijo muchas veces acá, ¿no? Pero ¿quién se anima a decirme, sí, me vine acá abajo porque los estoy haciendo participar bastante? Y no es por alargar tiempo como piensa el alumno Teuro. ¿Quién se acuerda de la explicación, la definición de santo? Apartado. Gracias, Max. Apartado, consagrado para Dios. Entonces, cuando en estos versículos dice que nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo, es que nos está pidiendo que nosotros seamos diferentes a los que están en el mundo, a los que son del sistema. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Porque nosotros ya no pertenecemos al sistema. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios, estamos consagrados a Dios, entonces nuestro actuar, nuestras acciones tienen que ser distintas a las de los demás. Si los demás se toman 5 cajones de cerveza y yo justo estoy con esos amigos, no me voy a tomar 5 cajones de cerveza, porque ahí una de cervecitas que sea. Porque ahí no estoy actuando diferente, no estoy actuando como un santo que soy. Lo peor es esta palabra o la frase que acabo de decir, un santo, tiene mucha nutrición, pero en la sociedad en la que vivimos en Argentina, decir soy un santo es como muy altanera, muy altiva. Pero quiero que lo entienda con lo que yo le estoy explicando. Yo soy santo, soy alguien que está apartado para Dios. ¿Qué hago metido en gente donde se fuman 33 porros y 5 cajones de cerveza como si fuera 3 litros de agua? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago en el medio de la barra brava de Boca, de River, de Estudiante, del Pincha, de cualquiera? ¿Qué hago juntándome con la gente del trabajo que lo único que le sale de la boca son palabras malas, para no decir lo que realmente es? ¿Qué hago ahí en el medio de eso? No, pero obviamente cuando estamos trabajando la tranquilidad, yo me refiero cuando, no sé. Sí,
Nada, vos resulta también, yo que estoy trabajando, que nos damos golpes cada 2 por 3, mi compañero le salta un gloria a Dios. Yo me refiero, por ejemplo, las empresas en las que yo estoy, en los fines de año se hacen fiestas. Hacen fiestas de fin de año, invitan a todos los empleados. Si sabes que ahí lo único que van a hacer es hablar chismerío y hablar mal de los demás, ¿qué haces ahí? Si podés comer en tu casa. No, vos porque la comida es gratis, también la bebida. Come en tu casa si no te va a servir de nada que vayas ahí. Quédate con tu familia, si que tenés familia, quédate con tu esposa, y porque no fui a ninguna, pero creo que solamente puede ir los empleados, no pueden ir familiares de los empleados, ¿no? ¿Puede? No. ¿Sí? En algunas, por eso, hay algunas que no te permiten. Entonces, si vos estás en una empresa donde no te permiten llevar a tus familiares, quédate en tu casa. ¿Para qué vas a ir? Para meterte en ese círculo y empezar, no, sí, porque el gerente es un pedazo de... Si ahí no estás siendo santo. Ahí no estás aplicando lo que Dios te hizo, que te apartó para Él. El Señor te dice, pero yo te aparté para mí, ¿qué haces ahí? Estoy poniendo esto de ejemplo, pónganlo en el área donde usted vea que no está siendo santo. La TDA de estos versículos 15 y 16 traduce mejor el significado de la palabra en griego y dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. ¿Se entendió en que tenemos que ser obedientes? En esto, en ser diferentes. Y también tenemos que ser diferentes en lo que dice el versículo 17, en tener un temor reverente a Dios. Cuando estemos en una situación así, de rodeado de gente que no agrada a Dios, tenemos que ser temerosos de Dios y decir, no, de acá yo me aparto. Aunque sea callarse la boca y no opinar de nada. ¿Cómo? Pero si marca la diferencia. Si no marca la diferencia, te suman. Sí. Sí. Que te empiezan a apartar. Pero si te empiezan a apartar, no te pongas mal. Estás haciendo bien. No, yo no lo digo por vos. Eso es bueno que nos pase. Y si no nos está pasando, que nos empiece a pasar. Que nos empiecen a decir, no, pará, estás gordo. Guarda que está en la aleluya. No importa que te pongan a todos. Que te digan el aleluya, el cultiano. Esos son términos muy viejos que le decían a pastor. Que te digan lo que quieran, un ente de la universal. Que se confundan de religión. Porque cuando te hablan y confunden la religión en la que estás vos, es como que te prende un fueguito. Yo no soy de la universal. Yo no soy católico. ¿Y qué importa? Vos lo que tenés que hacer, ¿cómo? Que se confundan, que digan lo que quieran. Vos no tenés que andar explicándoles, excepto que ellos te pregunten y abran su corazón. No tenés que andar explicándoles, es gastar fuego en el chimango. Vos tenés que ser diferente. Tenés que salir de ahí. Mi compañero todo el tiempo es de 40 años, me muestra cosas que no hay que ver. Yo no las miro. Y me pone el celular en la cara diciéndome mirá, y yo no las miro. Miro para otro lado hasta que se cansa y saca el celular. Sí. Esperar que llegando, no se vayan, o el hijo te ¿cómo es ahora? ¿Cena? ¿Sabes qué dice? Perfecto. Dile tu número que te dan por privado. El grupo no
causa que es muy depravada y muy desubicada, que nosotros tenemos que tener cuidado de no meternos en esa onda. Entonces, estos 4 versículos encierran una arista del propósito de Dios, ¿sí? El cual tenemos que obedecer, el ser santos, el tener temor reverente, el ser diferentes. Es una arista del propósito de Dios. Y no solamente tenemos que ser hijos obedientes en estas cosas, sino también en nuestro propósito específico que Dios tiene para nosotros. Y esta es la tercera razón que les acabo de compartir. Es la tercera razón de por qué nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y la cuarta y última razón para terminar, que porque ya están esperando aquí. La cuarta razón es porque recibimos un texto inextinguible. Un texto inextinguible. Los versículos 23 al 25 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, nosotros han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Nosotros, desde que recibimos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados fueron limpiados. Volvimos a nacer de una nueva semilla incorruptible. En la Reina Valera dice simiente. Simiente es semilla, ¿sí? Es como que la semilla, esa semilla que dice ahí en la palabra simiente, es la palabra de Dios, la semilla incorruptible, la simiente incorruptible. De esa semilla, de esa simiente incorruptible, de ahí nosotros fuimos renacidos por la obra de Jesús. Y esa semilla es incorruptible, ¿por qué? Porque no se pudre, porque no cambia, porque permanece para siempre, dura para siempre. Entonces, en esta explicación que estoy haciendo, lo que estoy queriendo decir es que esa simiente incorruptible, es decir, esa semilla, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice el versículo, permanece para siempre. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? El propósito específico de Dios para nuestra vida. Y así como la palabra de Dios dura para siempre, es incorruptible, el propósito de Dios también es duradera, no se echa a perder sobre nuestras vidas y permanece para siempre. Es incorruptible el propósito de Dios, porque está dentro de la palabra de Dios. Mi consejo: si usted no sabe cuál es su propósito específico, lea la Biblia. Aunque le cueste agarrarlo. Y aunque le cueste leer más de 2 capítulos por día. En la Biblia vamos a encontrar nuestro propósito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en oración decimos: Señor, yo quiero saber qué es lo que vos querés que haga. Quiero saber, decime cuál es. Si no abrís la Biblia, Dios no va a venir con una entidad toda vestida de blanca, súper santa. Te va a decir: no, tenés que ir a predicar. No va a hacer eso. Lo va a hacer mediante la Biblia. Entonces, si no lees la Biblia, no vas a saber cuál es tu propósito para Dios. ¿Cuál es el propósito específico que Dios te da para tu vida? Y tenés que leer la Biblia. En este versículo yo encontré una comparación, que la semilla corruptible, la simiente corruptible son nuestros propósitos. Los propósitos personales. Son propósitos que se echan a perder. Son propósitos que a la larga se pudren. Son propósitos que ninguno sale bien. Son, como dice el versículo 24, son esa hierba que se seca y se cae.
Esos son nuestros propósitos personales. Y lo peor es que nosotros los mantenemos y los defendemos. Defendemos lo que queremos hacer. Si es algo insignificante nuestro propósito, nuestros deseos, nuestros gustos. Jesús murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Somos deudores, lo mínimo que podemos hacer es dejar de lado esos deseos insignificantes nuestros para cumplir el deseo de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, que es el que nos va a traer una vida fructífera. Si queremos ser tan bendecidos como queremos, haz el propósito de Dios. No hagas lo que vos querés. Dejá de lado tu vicio. Dejá de lado lo que te aleja de Dios. Esta siguiente corruptible, que son nuestros propósitos, nos alejan del propósito de Dios. Y si seguimos así, después nos vamos a acordar de acá 10 años y nos va a gustar el doble hacer el propósito de Dios. Por eso el Señor nos está diciendo que ahora lo cumplamos, que ahora busquemos cuál es su propósito, porque después va a ser más difícil. Todos acá somos cristianos, todos acá somos hijos de Dios. No les tenemos que andar explicando las bases, como dice Pablo. Ya dejen los rudimentos de Cristo, que son las bases. Dejen de dar vueltas sobre eso. No, que la sangre se nos limpió el pecado. Ahora empiecen a construir para arriba. Empiecen a cumplir el propósito de Dios. No son gente nueva que hay que ir atrás explicándole y contándole cuál es el ABC de la Biblia. Ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo que no cumplen el propósito de Dios? ¿Por qué no están dejando el lomo en el propósito de Dios? Dejan el lomo en el trabajo sin ningún problema. Y está bien porque tenés que mantener a tu familia y tu responsabilidad. Pero también dejar el lomo el doble en el propósito de Dios que en tu trabajo. Si tanto te cuesta ir a trabajar, levantarte temprano, que te cueste más venir a la casa de Dios. Que te cueste más cumplir el propósito de Dios. Porque nuestro cuerpo se va desgastando, pero la gloria venidera es mucho mayor de lo que nosotros nos gastemos. Cumplamos el propósito de Dios, dejemos de dar vuelta. Nuestros propósitos se echan a perder. El de Dios no. Cumplamos el propósito de Dios, hermano. La palabra también es para mí, para dejar de dar vuelta a lo que yo quiero o lo que queremos como matrimonio. Empecemos a cumplir lo que Dios quiere. Ya Dios se está cansando de darnos tanta palabra de que cumplamos su propósito. Tantas palabras necesitamos para que cumplamos nuestro propósito. El propósito de Dios para nuestra vida, en serio. Tantas predicaciones sobre el propósito necesitamos para que empecemos a activarnos cuando nos tiene que salir solo. Y para terminar, estas son las 4 razones que yo les acabo de compartir de por qué nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. La primera razón es porque recibimos un regalo inmerecido. Que no nos tenemos que olvidar de ese regalo, de lo que Jesús hizo por nosotros. La segunda razón es porque recibimos un propósito específico, que debemos buscar si no lo sabemos, y que lo debemos cumplir si ya lo sabemos. La tercera razón es porque recibimos un mandato divino, el de ser hijos obedientes. Y la cuarta y última razón de esta prédica es que recibimos un texto inextinguible, que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos ese propósito específico para nuestra vida. Por eso, en esta mañana, los invito a no olvidar estas 4 razones, a tenerlas todo el tiempo a flor de piel, en cada momento que estemos en el trabajo, o en nuestra casa, o en nuestro diario vivir, que nos animemos a tirarnos un clavado en la pileta de Dios. Póngase de pie. Vamos a estar orando al Señor Jesús por esta palabra. Señor, gracias por esta mañana en donde pudimos escuchar tu palabra. Gracias, Señor Jesús.